Con 5, porque si no, 5 delante y los demás detrás. 4 delante. A ver, hoy nos vamos a conocer juntos. Dime, aquí estamos. Los tres por Rivas. Los niños de... Los niños de Maipi. Decirle hola a los niños de Maipi. ¡Hola! Los niños de... Los niños de Anita. Anita. Los niños de Anita. Los niños. Los niños de Chus, saludamos. Nuestros presentadores de las clases. Esta es la profe Maipi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¡Hola! Esta es la profe Ana. ¿Y? Y yo. Y la profe Chus. Hola. Muy bien. Dile que ahora le vamos a hacer unas preguntas. Ahora os vamos a hacer unas preguntas. Podéis ¿Podéis andar andar por la calle por la calle si está todo destrozado. y está todo destrozado? Esto del huracán, recuerda que había un tronco en el piso, que había pedazos de los techos por la Pero estos dicen que no pueden andar por la calle porque tienen un tronco atravesado y no pueden pasar por la calle. No pueden. Tendrán que buscar otros caminos. Imaginaros que no hubiera aceras. A ver, va a contar esta niña. A ver, esta niña que nos va Se quedó muchas horas en la casa. Muchas horas y no se poder saber. Salir de la calle, pero en la casa dentro del reloj quizás tuvieron como 7 horas. Y entonces ¿Qué pasaron cuando fue el huracán? ¿cómo lo pasamos? Hablando de la teoría de solar. Que mi papá y mi mamá, yo jugué en mi casa mientras estaba haciendo el huracán, pasando el huracán y me divertí. ¿Tú te asustaste? Mira. ¿No? De comer, y teníamos una planta, y ahí lo volcamos. ¿Dónde vais a vivir sin luz? ¿Cómo pudiste hacer para vivir sin luz? No, ¿qué pudiste hacer para vivir sin luz? Con velas. ¿Cuántos días estuvisteis sin cole? Dos semanas. 7 días. 7 días. Iba a otro si la carretera estaba rota. Bueno, ¿cómo iba de un sitio a otro si la carretera estaba en No podíamos salir porque los troncos, como los la camarilla eran tan fuertes, pues rompió la calle. ¿Cómo se conservar los alimentos? ¡Hala! Teníamos una animación y a la última yo y mi mamá veníamos al supermercado y ahí construimos una casa y ahí empezamos a ¿Cómo podían curar los médicos si no tenían luz? Si no teníais casa donde podíais vivir, No se escucha, pero ella estaba contando que en su casa tuvieron que coger el agua en cubos
de la misma agua que caía de la lluvia y con esa agua era que se podían bañar. Así que esa agua estaba fría. No había calentador para calentar el agua. Algunas familias calentaban el agua si tenían estufas de gas. O la dejaban afuera en el sol para que con la energía de eso se calentara. Y otro, y igual, juegos de mesa, con mi juego de hipopótamo y hoy de Frozen que tienes que cumplir Si hace frío, ahora no, pero en invierno hace frío. Sí. Distintos tipos de linterna entre las pequeñas que se pegan en la pared. Es más grande. Eso es lo que utilizan cuando se les va la luz. Son como las que se usan para acampar. Y aquí pues se ponía la olla